Bueno, yo he hecho varias investigaciones. En algún momento he tenido que verlo desde, digamos, desde afuera, lo que son investigaciones más desde el punto de vista más descriptivo, más exploratorio, más desde lo que significa hacer una macrodimensión de algún problema de la investigación educativa, lo que ha significado que utilice más una investigación de tipo cuantitativo. Pero también he hecho investigación más inmersa dentro del contexto ya propiamente, lo que ha meritado que uno tenga que echar mano de métodos más relacionados con la etnografía, con la hermenéutica, con la investigación-acción, en fin, con investigación más relacionada con el sujeto y la vida social del sujeto, lo que nos lleva más a lo que es la investigación más de corte cualitativo. Pues el que haga falta, porque en realidad yo creo que todos los métodos que hay en realidad en educación son herramientas, eso es como una caja de herramientas, y cuando uno va a investigar algo depende de lo que va a investigar. Entonces el asunto es cuál es el objeto de estudio, poder identificar el objeto de estudio con claridad, y una vez que se identifica, entonces se busca cuál es el método que mejor se adapta a la situación que se va a investigar, o el que más información me puede dar o más conocimiento me puede dar acerca del objeto de estudio. Es como tener, digo yo, una caja de herramientas en la que uno tiene un martillo y si uno va a clavar un clavo, pues necesita un martillo. Si uno va a coser, necesita un hilo y una aguja. Entonces, si yo voy a clavar, no voy a buscar una aguja, o si voy a coser, no voy a buscar un martillo. Es más o menos algo así que digamos, la metáfora que uno podría utilizar. Entonces, en el campo educativo, igual que en cualquier otro campo de conocimiento, lo que uno tiene que hacer es identificar cuál es el objeto de estudio y dentro de todas las posibilidades que existen de herramientas de investigación, buscar las que mejor se adapten al conocimiento que pretende. La investigación-acción es una herramienta fundamental, principalmente por dos razones. Una, porque permite estudiar la cotidianidad, y cuando una persona está precisamente inmersa en esa misma cotidianidad como investigadora de su propio quehacer, y es algo que le permite a esa persona conocer cosas que ni ella misma a veces se da cuenta en ese quehacer del día a día que se nos pasan por alto muchos detalles. Entonces, cuando uno registra datos mediante la investigación-acción, a veces encuentra cosas que le sorprende a uno mismo que está inmerso en ese mundo de todos los días. Y también porque permite dar a conocer al mundo exterior de donde se realiza esa investigación un conocimiento que, de no haberlo hecho por este medio, se quedaría en el mundo de lo privado, en esa cotidianidad de lo privado, y no permitiría que sea un conocimiento que pueda convertirse en un conocimiento común y pasar a ser parte de la teoría general. Bueno, en alguna ocasión, siendo yo funcionaria del Ministerio de Educación Pública como asesora nacional, realicé una investigación participando con algunas escuelas, y otra, la más reciente, que trabajamos desde el programa de educación especial, que es un proyecto que se llama Construyamos Centros Educativos Inclusivos, que lo llevamos a cabo en 3 escuelas del circuito en el que está inmersa la Universidad Estatal a Distancia en Sabanilla, el circuito escolar, que son las escuelas Monterrey Vargas Araya, la Escuela Granadilla Norte y la Escuela José Figueres Ferrer. Esta investigación surgió de una intención de las mismas educadoras de apoyo, educadoras de educación especial que trabajan en servicios de apoyo del circuito donde está la UNED. Estábamos trabajando nosotras en un proyecto de extensión en el que
ofrecíamos actualización profesional a estas docentes. Entonces ellas se interesaron porque nosotros, junto con ellas, compartiéramos un proyecto de poner en práctica el Índice de Educación Inclusiva, que es un índice que fue publicado en el año 2000 en el Reino Unido por Mel Lainscow y Tony Wood, y ellas querían que lo pusiéramos en práctica para ver qué posibilidades teníamos de validarlo en Costa Rica y de que se pusiera en práctica en sus escuelas con la intención de ir transformando los centros educativos en los que ellas trabajaban en centros cada vez más inclusivos. Entonces, al conformar nosotros un equipo de trabajo en el que iban a colaborar ellas que estaban inmersas en su propio contexto, nosotras como investigadoras desde la Universidad Estatal a Distancia, pero que íbamos a estar compartiendo con ellas dentro de esos centros educativos, evaluando y observando en detalle cómo iba evolucionando o cómo se iba transformando el centro a partir de este procedimiento. No había otra forma mejor de hacerla que utilizando precisamente la herramienta de la investigación-acción, porque era la que mejor nos permitía precisamente ir observando lo que sucedía, registrando la información, permitiendo la sistematización que estas mismas docentes en su contexto de trabajo iban realizando, y en conjunto, sumando todos estos elementos, pues era precisamente la herramienta más pertinente para la investigación. Pues es fundamental. Es fundamental. Lamentablemente el docente no tiene mucho tiempo para realizar la investigación como tal. Entonces tiene que crear herramientas para poder registrar su propia práctica de tal manera que después pueda volver sobre ella, observar todos los detalles y todo con la intención de aprender de su mismo quehacer y de mejorar su propia práctica, o bien aprender del quehacer de los que están al lado y entre todos hacer una propuesta colaborativa por mejorar lo que están haciendo. Lo mismo que hacer una investigación de cómo está evolucionando el campo de acción de la docencia que él está ejerciendo, mirar hacia afuera, digamos, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de los avances de la investigación en su materia de enseñanza o en propiamente lo que es el quehacer didáctico o la pedagogía en general, con la intención pues, de ir enriqueciendo su trabajo cotidiano. Lo que pasa es que el tiempo es muy limitado para que el docente pueda realizar esto. De hecho, hay una investigadora, doña Berta Orozco, mexicana, que dice que ella no cree que el maestro puede hacer investigación-acción. Porque dice que una cosa es la pedagogía y otra cosa es la investigación, que son dos áreas en las que hay que tener la máxima concentración y que entonces el maestro o hace pedagogía o hace investigación, pero que no puede hacer las dos cosas. Sin embargo, están pues los investigadores cualitativos más reconocidos que sí recomiendan que el maestro puede ir haciendo ambas cosas siempre y cuando tenga de previo preparados los instrumentos que le permitan ir registrando la información de su quehacer docente para poder luego hacer un análisis y una interpretación adecuada del material que recopila para que esto se le devuelva después en una realimentación que enriquezca su quehacer docente. Pero es cuestión de analizar cuáles propuestas tienen la mejor razón en esto. Yo creo que definitivamente sigue ganando la posibilidad de aplicar la investigación-acción en el quehacer diario, siempre y cuando se cuente con los mejores instrumentos para hacerlo. A los docentes, cuando ellos mismos son coinvestigadores en este proceso de la investigación-acción, las ventajas son básicamente las características propias de la investigación-acción, que son, como ya mencioné anteriormente, por un lado, poder identificar de manera más sistemática las cosas que suceden dentro de su propia práctica y cuáles de estas podría valorar el mismo docente como positivas o de pronto acciones por mejorar.
y que las pueda registrar de una manera más objetiva que metido en el barullo cotidiano del quehacer. Y por otra parte, pues proponerse acciones que le permitan superar esas cosas que considera que no están tan bien logradas como quisiera. Y en segundo lugar, que es comúnmente el que menos se logra, que el maestro pudiera poner en blanco y negro estos resultados o estas experiencias que puede tener a partir de la investigación-acción y llevarlas a publicación para que esto pase a ser parte del conocimiento compartido y que entonces se convierta en una publicación que permita a otros conocer de la práctica de los colegas y que realmente esto pase a ser parte del campo científico como se comparte científicamente en otras áreas. Entonces, esto es podríamos decir que podría constituir un tesoro fundamental el que se pudiera llegar realmente a divulgar las prácticas educativas que están validadas científicamente a partir de ser estos resultados de investigación para el quehacer docente o el mejoramiento del quehacer docente en general, pero lamentablemente pues muchas veces no pasa de las escuelas propiamente o de los centros educativos porque pues el maestro registra su información, la utiliza para mejorar su situación, pero tiene realmente poca divulgación, lo que pues tan buenas cosas que se pueden sacar, tan buen provecho que se le podría sacar a esta información. Pues yo creo que lo primero que habría que hacer es que se preparen, ¿verdad? Que se capaciten, que se actualicen en relación con las formas de investigar más ágiles, porque no es sencillo estar ofreciendo la docencia en el día a día y a la vez estar registrando la información, que se preparen en la elaboración de instrumentos ágiles para registrar la información, en que tengan muy claro cuál es el objeto de estudio, qué es lo que quieren investigar, para que se planteen un problema de investigación muy claro y no divaguen en estar acumulando y acumulando información que de pronto no los lleva hacia donde quieren. El que se preparen en la forma de analizar los datos una vez que los tienen recopilados y de cómo interpretarlos lo más objetivamente posible, con la mayor rigurosidad científica posible, para que realmente estos datos sean datos fiables, datos que les permita realmente mejorar su práctica. Y yo creo que ahí las universidades tenemos entonces un papel muy importante y es cómo nos acercamos las universidades a las comunidades para que nosotros podamos ofrecer precisamente esas herramientas que se cuentan en las universidades como formas de capacitación, de actualización docente, de actualización profesional, que les sirva de enriquecimiento a los maestros en lo que conocen acerca de la investigación, del diseño de instrumentos, de aplicación de los instrumentos, del mismo diseño objetivo de los problemas de investigación y de cómo pueden utilizar luego esa información para el beneficio propio. Entonces yo creo que sería una recomendación en común, ¿verdad? Tanto para quienes tienen los recursos de capacitación como para quienes los requieren, en este caso los maestros, y ojalá en la medida de lo posible pues hacer un trabajo conjunto de investigación también entre las universidades y los centros educativos. Yo creo que todavía podría ser mucho más enriquecedor.